La servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para uso público o comunal. El mismo cuerpo legal nos indica que el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra, dándonos a entender también que hay dos tipos de predios, el predio dominante y el predio sirviente. El predio dominante es a cuya favor está la servidumbre y el predio sirviente es el que la sufre. También en este derecho, en el artículo 753, nos indica que la servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. Y para que el dueño pueda exigirse la ejecución de un hecho, es necesario que esté expresamente determinado por la ley o en el acto en el que se constituyó la servidumbre. La servidumbre es un derecho real que se ubica dentro de los derechos de gozo y disfrute y solo comprende el derecho a una determinada, concreta o específica utilidad sobre un inmueble ajeno. En efecto, es un derecho sobre la cosa ajena constituida en beneficio de una persona o una heredad y en virtud del cual se pueden usar o gozar de la cosa ajena. En palabras del autor Alfonso Brañas, es un derecho real perteneciente al dueño de un fundo sobre otro fundo, por el que puede exigir del dueño de este que sufra la utilización de su fundo de algún modo o se abstenga a ejercer ciertas facultades inherentes a la propiedad. Así que también está aplicado a los casos corporales, lo que significa que la propiedad de estas cosas está sujeta a ciertas restricciones que tiene por efecto disminuir la libertad ilimitada que es la naturaleza de la propiedad. Como hemos mencionado anteriormente, la servidumbre es un derecho real de goce. Estos se constituyen sobre bienes que son ajenos y por lo general son inmuebles. Esto con la finalidad de que una persona distinta al propietario pueda gozar de su uso, ya sea de forma parcial o de forma total, ya que como claramente lo indica Puig Peña, en definitiva conceden a su titular la facultad de poder disfrutar según los casos de las cosas de otro. Ahora bien, se habla de un disfrute limitado del bien, ya que dicho disfrute se circunscribe al motivo específico de la servidumbre, no pudiendo el propietario del predio dominante extralimitarse en el goce. Entre las facultades o atributos de la propiedad está el derecho de gozar la cosa, y cuando éste no pertenece al propietario, sino a otra persona, es evidente la desmembración de la propiedad. El usufructo, el uso y la habitación comparten con la servidumbre los puntos anteriores, por lo tanto, dichas definiciones son insuficientes para poder completar nuestra percepción de la verdadera naturaleza de la servidumbre, y esto vuelve una institución diferente a las antes mencionadas. En la antigüedad, el usufructo se tomaba como una clasificación de la servidumbre. Era considerada como una servidumbre personal. Al respecto, el autor Valverde escribía que no existe diferencia sustancial entre la servidumbre y el usufructo, porque si el usufructo limita el derecho ajeno de la propiedad con respecto a los atributos que constituyen el derecho mismo de la propiedad. A pesar de las obvias similitudes entre la servidumbre y otros derechos reales de goce, esta cuenta con elementos propios que la diferencian de otros derechos. Ordinariamente tiene carácter perpetuo. Existen excepciones, pero esta es la regla general. Es un derecho de goce limitativo, ya que limita el derecho de propiedad, además de que existe una indeterminación en el sujeto activo, ya que éste será el dueño del bien inmueble al que se sujete la servidumbre. Por último, el carácter más distintivo es que toda servidumbre requiere de dos predios para poder constituirse. Esta crea una relación directa de dependencia entre dos o más bienes inmuebles. Bien señala Guillermo Cabanellas que tales desmembraciones del derecho de propiedad se llaman servidumbres por analogía con la esclavitud de las personas, pues así como una persona se encuentra en esclavitud cuando debe sus servicios a otra, de la misma manera,
Un fundo está en una especie de esclavitud o servidumbre cuando debe sus servicios a otra persona diferente del dueño o a otro bien inmueble. Con todo lo expuesto podemos llegar a la conclusión que la verdadera naturaleza de la servidumbre es ser un derecho real de goce, una participación limitada sobre la cosa ajena, cuya matriz diferenciadora es la utilidad o ventaja que un fundo sirviente le brinda a otro dominante. Para este tipo de constitución debemos de tener en cuenta que estaremos hablando en un sentido doctrinario. La servidumbre también puede adquirirse en virtud de la institución que la doctrina francesa llama destino del padre de familia, la cual consiste en el acto en que un propietario se establece entre dos predios que le pertenecen y pues mientras este predio le pertenezca a un mismo dueño no se va a constituir la servidumbre. Esta se va a constituir hasta que exista una división del dominio. Dicha doctrina se asemeja al artículo 752 de nuestro Código Civil, el cual estipula que un propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra, y también en el artículo 754 entra dentro de la clasificación por signo aparente de servidumbre, constituyéndose así una servidumbre de este tipo si entre dos predios cada uno llegara a pertenecer a distinto dueño. La denominada servidumbre de destino del padre de familia, contemplada en el artículo 541 del Código Civil Español, responde principalmente a su forma o la modalidad de poder constituir la voluntad en atención al acuerdo tácito entre quien era propietario de dos fincas y el nuevo adquiriente de una de ellas, caso que nos ocupa para la atención a la voluntad del dueño de la finca, que posteriormente va a proceder a su división. Cabe resaltar en el ánimo de informar que según Alfonso Brañas, a diferencia de otros códigos, el del Código Civil de Guatemala, lo que está dispuesto en el artículo 799 no contiene disposición a la forma que debe constituirse a las servidumbres, pero sin embargo, de acuerdo con lo dispuestos en los artículos concernientes a los títulos sujetos a la inscripción de registro de propiedad, el artículo 1124, 1125, el inciso 2, y 1137 y 1576 del Código Civil, la constitución de toda servidumbre debe constar en escritura pública y poder inscribirse y registrar tanto lo que es el predio dominante como el predio sirviente. Este es el caso contrario de una del uso público, que en el uso público nada más se hará constar el predio que es sirviente. La clasificación de la servidumbre la podemos encontrar en los artículos 754, 757 y 758 del Código Civil. Por la razón de su ejercicio pueden ser continuos y discontinuos, por las señales de su existencia pueden ser aparentes y no aparentes, y por su origen pueden ser legales y voluntarias. Por razón de su ejercicio, las continuas, cuando su uso es o puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho actual del hombre, por ejemplo, la servidumbre de vertido de aguas de lluvia. Las discontinuas son aquellas cuyo uso necesitan algún hecho actual del hombre, por ejemplo, la de paso, puesto que el ejercicio de la servidumbre requiere que el titular pase por la finca sirviente. Las continuas o discontinuas dependen si existe o no el hecho del hombre. Si para obtener el aprovechamiento en que la servidumbre consiste es necesario que el hecho del hombre sea de discontinua, si se obtiene a través de la naturaleza será continua. Por sus señales, su existencia aparente se manifiesta al exterior por medio de signos visibles que revelan su existencia de uso. Se revelan a sí mismas su naturaleza y funciones, las hacen externamente perceptibles. Los signos exteriores o que se refiere el precepto deben por tanto estar ligados de alguna manera a dicha naturaleza y función, como por ejemplo el camino de la servidumbre de paso, la conducción de la servidumbre de acueductos. Las no aparentes, las servidumbres que no presentan signos exteriores de su existencia, como el paso cuando no hay camino o senda. Sobre las servidumbres legales y voluntarias, la cual encontramos
en el artículo 757 de nuestro Código Civil y nos dice que las servidumbres se derivan de la situación natural de los predios, de las obligaciones impuestas por la ley o de la voluntad de los propietarios. Las servidumbres legales son las que se establecen por la ley. Son aquellas que el beneficiario puede exigir en virtud de un derecho que la ley le concede, incluso contra la voluntad del dueño del predio sirviente. Por otro lado, las servidumbres voluntarias tienen por objeto un determinado interés de los particulares, que es el tutelado por el ordenamiento jurídico. La persona que puede beneficiarse de las mismas, según la ley, puede optar entre construirlas o no. El artículo 817 del Código Civil guatemalteco nos establece las distintas formas de extinción de servidumbres. El inciso número 1 sería por no uso. Este establece que cuando la servidumbre fuere continua y aparentemente no estuviera en uso por 3 años, contados desde el día que dejó de existir el signo aparente de servidumbre, o cuando fuere discontinua o no aparente por el no uso por 5 años, contados desde el día que dejó de usarse, entonces puede haber ejecutado el dueño del fundo sirviente el acto contrario a la servidumbre, que sería, o por no haber prohibido que se usare. Entonces, si no hubo acto contrario o prohibición alguna, aunque no se haya usado la servidumbre, o si hubo actos pero continúa funcionando, no corre el tiempo de la prescripción. Número 2. Pérdida o mutación del bien que se haga imposible el ejercicio de la servidumbre. La doctrina señala en este punto como una forma especial de prescripción, ya que se determina que la servidumbre surge o revive si vuelve a ser posible su uso, pero a la vez también indica que si ha transcurrido el tiempo suficiente para la prescripción y en qué tipo de plazos se llegan a extinguir, porque debemos recordar de que no todas tienen el mismo plazo. Continúo con el vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición. En el artículo 817, en el numeral 4 del Código Civil, establece que la servidumbre, si es temporal o condicional, aunque normalmente es perpetua, nada impide que las partes celebren un término o una condición al constituirla. Si bien también tenemos una quinta causa de extinción, que es la renuncia. Si el dueño renuncia al predio dominante, se establece como una causa de extinción de las servidumbres. La aplicación particular contenida en el artículo 19 de la Ley del Organismo Judicial de Guatemala preceptúa que todos los derechos son renunciables mientras no se perjudique a terceros ni se haga en contra del orden público. En cuanto a los efectos de la prescripción, en las servidumbres legales el Código Civil dispone la prescripción en la posesión pro indiviso si en el predio dominante pertenece a varios dueños pro indiviso, el uso de uno de ellos aprovecha a los demás. Si entre los propietarios hubiere alguno contra quien por leyes especiales no puede correr prescripción, esta no correrá contra los demás. La prescripción de las servidumbres legales establecidas por utilidad pública o comunal se pierden por el no uso de 5 años. Si se prueba que dure este tiempo se ha adquirido por el que disfrutaba aquellas otra servidumbre de la misma naturaleza o por distinto lugar. Los aprovechamientos comunes de las aguas públicas y las concesiones de aprovechamientos especiales quedan sujetos a lo que establezcan la ley y reglamentos respectivos.